Como bien ustedes saben, la materia se llama medidas y es una materia que en función de las medidas precisamente, se trata de desarrollar las medidas electrónicas. El primer instrumento que vamos a estudiar, conocer, investigar es un multímetro, que ese ustedes es el que más conocen, que ya han usado. eh, que es el famoso tester, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cuestiones con respecto a los multímetros. ¿Qué pasa? Ustedes, el multímetro es un instrumento que todos lo saben usar, todos lo han usado, pero muchas veces uno lo hace en forma intuitiva. ¿Y qué digo en forma intuitiva? Por ejemplo, el criterio de la elección de la escala no lo tengo muy en claro por qué elijo una determinada escala. Nunca se considera el error en la medición, o sea, cuando uno mira el display del instrumento, no tiene nunca en cuenta el error, que ese valor que me está indicando el multímetro tiene aparejado un error. Bueno, eso no se considera nunca. Las limitaciones del instrumento no se consideran nunca. Y así vamos a encontrar varias cosas referidas al multímetro, que es un instrumento, repito, que se maneja con mucha, la mayoría de las veces con intuición. Bueno, vamos a investigar un poquito ese instrumento. Después de ese instrumento vamos a trabajar con un instrumento que es un puente RLC. Bueno, la medición con puentes los instrumentos puentes son todos instrumentos que nos permiten medir, como por ejemplo el puente de Wheaton, me permite medir resistencias. El puente de Wheaton es un puente que ustedes conocieron en Física 2 o en Teoría de Circuitos 1. Es ese famoso cuadrado girado, por si alguno no lo tiene en mente. Es este famoso puente de Wheaton, donde había tres resistencias conocidas y una no conocida. Acá en el medio había un galvanómetro, ¿sí? Y en la otra punta se ponía una fuente. Entonces ustedes, a través de conocer la resistencia R1, R2 y R3, encontraban el equilibrio del puente a través del galvanómetro. Es decir, cuando el galvanómetro marcaba 0, bueno, había una relación en el equilibrio del puente de la resistencia, y entonces ustedes podían encontrar el valor de Rx. Esto vamos a estudiarlo, vamos a trabajar con todo este tipo de... con el puente de Wheaton en particular, y también vamos a trabajar con puentes para medir resistencias, inductores y capacitores. Hay unos puentes que tienen esta misma apariencia, pero en vez de tener resistencias, como en este caso, están conformadas por capacitores, inductores, y en la incógnita yo puedo poner, por ejemplo, un inductor. Es muy probable, o un capacitor, es muy probable que ustedes en el laboratorio hayan usado el puente RLC. Para medir inductores o para medir capacitores. En el laboratorio hay un solo puente de RLC. Entonces, En realidad, profe, hasta ahora, yo por lo menos no he ido al laboratorio para usar ese tipo de puente. bueno, no hay problema, porque si no lo podemos manipular porque no vamos al laboratorio, no se preocupen, porque el año pasado pasó lo mismo y bueno, yo les hice Una review. una clase en función de internet. Ahora me conectaba a internet y les mostraba un puente RLC, ¿sí? Pero no se preocupen por eso, porque lo vamos a ver bien con detalles, cuáles son los errores, cómo se calibran, etcétera, etcétera. Ese es otro de los instrumentos que vamos a ver. Otro instrumento que vamos a estudiar es un medidor. Tiene varios nombres, pero se lo conoce ahí en la facultad, lo conocen como el medidor de pureza espectral. Es un instrumento que viene en un maletín bastante grande, debe tener unos 30 centímetros de alto por 10
15 de ancho, es bastante robusto, de color amarillo, que tiene pinzas amperométricas que se conectan a la red de trifásica o bifásica en el caso de la facultad. Y bueno, y las pinzas para medir tensión. O sea que con el mismo instrumento yo puedo medir tensión y puedo medir corriente. Bueno, y el instrumento tiene muchas opciones de medición. Por ejemplo, me muestra la forma de onda, la forma sinusoidal de la de 220, me muestran el grado de pureza de esa señal, me muestran los armónicos. Bueno, es un instrumento muy completo. También en la facultad hay uno solo. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, nos vamos a encontrar con la dificultad, si es que podemos acceder a la presencialidad, nos vamos a encontrar con la dificultad de lo que les decía al principio. Somos 21, para trabajar con un solo instrumento, bueno, se dificulta, para que todos puedan acceder a tocar algún comando del instrumento. Bueno, eso lo vamos a manejar en su debido momento. Ese va a ser otro de los instrumentos que vamos a trabajar. Después vamos a ver los generadores de onda. También ustedes seguramente lo habrán en algún momento. Esto con Fernando Sosto en Teoría de Circuitos 1 o en física es probable que los hayan visto. Bueno, es un generador típico de genera una onda cuadrada, una onda triangular, una onda sinusoidal. Entonces, en función de eso uno puede hacer distintas mediciones. Y también, por último, vamos a trabajar con un instrumento que es muy conocido en la jerga con el nombre de telurímetro, y es un instrumento que mide la puesta a tierra. Este va a ser el último instrumento que vamos a trabajar a lo largo del año. Creo que no me estoy olvidando de ninguno. No. Estos 5 instrumentos que están acá tienen algunas variables. Por ejemplo, los multímetros. Hay multímetros analógicos y digitales. Nosotros vamos a trabajar, hace unos años que ya estamos trabajando todo con instrumentos digitales. Ya los instrumentos analógicos no los trabajamos más. Pero en el caso del multímetro, el multímetro analógico, ¿cómo distingo un multímetro analógico de un multímetro digital a grandes rasgos, a simple vista? El multímetro analógico tiene aguja. ¿Sí? Yo tengo el multímetro, y en el display del multímetro esto funciona con una escala graduada y una aguja. En cambio, el multímetro digital tiene un display y muestra el número en formato digital. Más allá de que el multímetro analógico no se está usando más, con la famosa bobina de Darnoval y toda la construcción de los instrumentos de antaño, pero tiene una utilidad que la vamos a ver cuando lleguemos al estudio de los multímetros, que la vamos a mencionar ahí, ¿sí? Todavía existen algunos instrumentos, sobre todo en la industria, que usan aguja, ¿sí? Básicamente, les voy adelantando, la aguja lo que tiene es que me permite visualizar con los ojos, valga la redundancia, pequeños movimientos que quizá el instrumento digital no los detecta. Si no es un instrumento que tiene muchos dígitos, el instrumento digital, los pequeños cambios quizá no lo detecta y yo, si lo observo con detenimiento, puedo detectar un pequeño movimiento de la aguja. Entonces, cuando necesito utilizar el instrumento como detector, pues suele ser más eficiente utilizar un instrumento analógico. Bien. Después, profe, por el tema de la calibración, ¿el analógico es mejor que el digital? ¿En qué sentido? ¿Con respecto a qué? A ver. No te escuché la palabra. ¿La calibración? Sí. No.
El instrumento analógico es un instrumento que son muy precisos, ¿viste? Pero ¿qué pasa? La tecnología avanzó tanto que hoy día existen instrumentos digitales de muchos dígitos, y eso también lo vamos a estudiar bien. Ese es otro de los aspectos que cuando ustedes estudian cuando ustedes utilizan los testers, no tienen en cuenta la cantidad de ceros. Miden y le da 4,2 volt y listo, ya está. Y no se tiene en cuenta la cantidad de ceros. Hoy día la tecnología ha llevado a que existan instrumentos digitales que tienen varios ceros después de la coma, por decirte 4 ceros. Entonces uno, con un instrumento digital hoy día, podríamos detectar, por ejemplo, con un tester. Cuando digo tester es sinónimo de multímetro, ¿sí? Puse la palabra tester porque ustedes es muy probable que estén más familiarizados con esa palabra. Con un tester digital hoy día podemos detectar, supónganse, este número, inclusive más, volt o milivolt. Entonces vos fijate que estamos hablando de 5 lugares después de la coma. Entonces existen instrumentos hoy día digitales que son muy muy precisos, ¿sí? Antes, cuando la tecnología no había avanzado tanto, el tester analógico eran más precisos, digamos. Pero bueno, hoy día los instrumentos digitales han avanzado mucho. Entonces se usa todo tester digital. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, profe. Entendido. Bien. Resulta, y ahora sí pasamos al concepto, esos son los instrumentos que vamos a utilizar. Ahora, con todos estos instrumentos nosotros vamos a realizar medidas. Medidas de parámetros eléctricos. Medidas de parámetros eléctricos. No vamos a medir peso. En nuestra materia vamos a medir parámetros eléctricos. Tensión, corriente, potencia. Podemos medir temperatura también en algún caso. Capacidades, inductancias. En general van a ser eléctricos. Ya les digo, podemos medir temperatura. En algún caso podemos medir presión, pero no, si ustedes observan los instrumentos que les mencioné anteriormente, son todos instrumentos para medir parámetros eléctricos. En ningún momento le mencioné un termómetro o le mencioné un medidor de presión. Como ustedes se podrán imaginar, existen una variedad bastante importante de instrumentos, porque las magnitudes a medir, los parámetros a medir en una empresa, en una industria, dependiendo de la industria, la empresa que sea, son, no voy a decir infinitas, pero son muchas. Nosotros vamos a trabajar con medidas eléctricas, pero resulta que los conceptos que nosotros vamos a desarrollar se aplican a todos, o en general a la gran mayoría de los instrumentos. Por ejemplo, un termómetro. Un termómetro digital también va a utilizar, cuando ustedes vayan a hacer las medidas, con un termómetro digital van a utilizar los mismos conceptos que vamos a desarrollar acá para medir, supónganse, corriente. A ver, realizar una medida, ustedes tienen la siguiente definición de medida, que es la primera definición que ustedes vieron en Física 2. A ustedes le dijeron medir es comparar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Medir es comparar. Eso les dijeron a ustedes, está en todos los libros de física. Cuando empiezan la materia física, le dicen los profesores de física que para estudiar la física lo primero que tienen que saber es medir. Y le dicen, entonces la primera pregunta que les hacen, ¿y qué es medir? Y entonces ahí empezamos a hacer agua, cuando estamos en los primeros cursos de física, todo el mundo, porque nadie sabe qué es medir. Y entonces ahí surge que medir es comparar.
¿Comparar qué? Bueno, medir, comparar es con una unidad patrón, etcétera, etcétera. Y en función de eso, a partir de ahí, arrancamos y empezamos a medir. Resulta que después pasa el tiempo y llegan a medidas 1 y nos encontramos con dos profesores que dicen, bueno, pero con este concepto de medir es comparar, no alcanza. Porque nosotros vamos a trabajar con mediciones de parámetros, pero vamos a involucrar otros aspectos. Y son, a saber, medir no solo es comparar, sino medir es comparar, pero también es saber interpretar, que es lo más importante de una medición, que por ahí no se dice, es saber interpretar lo que el instrumento me está diciendo. Y esto, aunque parezca de perogrullo, es lo más importante de una medición. O sea, que medir es comparar, pero también, o fundamental, tengo que saber o entender lo que el instrumento indica. Y esto es fundamental, porque nosotros muchas veces tomamos a rajatabla lo que nos dice la calculadora, tomamos a rajatabla lo que nos dice el tester, es decir, 4 amperes, y el tester nos dice 4 amperes, y nosotros, listo, vamos, 4 amperes. Ahora bien, ¿son correctos esos 4 amperes? ¿Son correctos esos 2,8 miliamperes? ¿Son correctos esos 4 volts? Y cuando digo correcto significa que nosotros como ingenieros y como técnicos en medición tenemos que conocer lo que estamos midiendo. Es decir, tenemos que tener una idea antes de conectar el instrumento, tenemos que saber el rango de la magnitud que voy a estar midiendo. Es decir, si yo tengo una bomba de, no sé, un HP, y quiero medir la corriente, entonces yo tengo que saber, antes de conectar la pinza amperométrica, intuitivamente, mentalmente, tengo que saber lo que me tiene que indicar la pinza amperométrica, porque los instrumentos no se equivocan, nunca se equivocan, salvo que esté roto el instrumento, pero en general los instrumentos no están dañados. Entonces los instrumentos no se equivocan, los que nos equivocamos somos nosotros cuando interpretamos esa medición. Si nosotros vemos que en un circuito de electrónica, en una plaqueta, me está diciendo que él me marca que están circulando 3 amperes, yo automáticamente digo, no, acá está pasando algo extraño, por una plaquetita, una pistita de 2 milímetros, 1 milímetro, no van a pasar 3 amperes. Por una bomba de un HP no van a pasar 4 miliamperes. Y así sucesivamente. Si yo quiero medir la temperatura en un horno de panadería, no me va a marcar 20 grados centígrados. Entonces, esto que yo los estoy tomando con ejemplos bien extremistas, cuando esos ejemplos no son tan extremistas, ¿sí?, empiezan a tener importancia. Entonces, eso también me va a llevar a la elección correcta del instrumento que voy a medir. Si yo quiero medir amper, voy a tener que elegir un instrumento que mida amper. Entonces yo no puedo poner una escala de miliamper para medir una bomba de un HP, si quiero medir corriente. Porque si el instrumento no es autorrango, es probable que dañe el instrumento, porque yo elegí mal la escala. Ah, no, es una bomba de un HP, entonces por acá van a circular 2 amperes, 3 amperes, cuando la bomba esté encendida. Entonces guarda, tengo que elegir una escala que esté en función de eso. Es preferible arrancar con la escala más alta y después empezar a reducir la escala que cometer el error de una mala elección de la escala por no saber y no entender el circuito que estoy midiendo. Si yo estoy midiendo un transistor, y quiero medir la corriente de colector de ese transistor, y la corriente de colector me da microamper,
Y es probable que algo esté funcionando mal. Y a simple vista yo no veo que el transistor esté quemado. Sin embargo, si la corriente que estoy midiendo es la de base del transistor SBJT, bueno, si por ese transistor, por la base, me circula el microamper, bueno, puedo decir que creo que estoy bien. Ahora, si por ese transistor me están circulando miliamperes y es un BJT común, y hay algo que me tiene que hacer ruido. Porque por lo general, salvo algún caso muy particular, por la base de los transistores BJT circulan microamperes. Y por el colector y el emisor de un BJT circulan miliamperes. No me pueden circular cualquier cosa, no me pueden circular nanoamperes por un emisor de un BJT. ¿Entienden a qué apunto? Sí, profe. Bien. Entonces es fundamental que los técnicos o los ingenieros en medición sepan lo que están midiendo. Punto número 1. ¿Sí? Entonces, fundamental esto que está acá. Es fundamental esto que está acá. Otra cosa que es fundamental es interpretar bien la medida. A saber, supónganse que yo quiero medir vamos a un ejemplo. Vamos a trabajar. Ejemplo. Supónganse que yo quiero medir una puerta. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Una puerta, ¿sí? Una puerta de una casa. Habitualmente esa puerta yo la mido con una cinta métrica. Entonces mido la altura de esa puerta y resulta que me da 2 metros. Y voy y viene el alumno Juan, viene Santiago, viene Caro, viene, no sé, bueno, 3 medidas distintas. Los 3 miden la misma altura de la puerta. A Juan le da 2 metros, a Santiago le da 2,03 metros. Y Caro viene y le pregunto, Caro, ¿cuánto te dio la puerta que me diste? Y Caro me dice 2, metros. Resulta que pasa lo siguiente. Yo digo, intuitivamente, cuando me presentan esas 3 mediciones, yo vengo y digo, buenísima la medición de Caro, está buenísima, porque va, mirá, 4 decimales. Santiago 2,03 y Juan 2 metros. Ahora, en ningún momento yo le pregunté a los 3, a ninguno de los 3, o si no le pregunto es un error, preguntarle con qué instrumento lo midieron. Porque si lo midieron con una cinta métrica de albañil o con un metro de albañil, Caro nunca me puede decir esto. No me puede decir nunca eso. Porque yo en un metro de una cinta métrica de esas que usan los albañiles, yo no detecto el 5, el 6, tampoco detecto el 4. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Y Juan le pasó más o menos lo mismo. Che, Juan, ¿no pudiste ver con tus ojos algo más acá? Un 2,3, un 2,1 con el metro. ¿Sí? Bueno, ahí está, la cosa cambia. En cambio, si yo vengo y digo, vamos a medir el diámetro de este tornillo, vamos a suponer que esto es un tornillo, entonces vengo y le digo, chicos, vamos a medir el diámetro de este tornillo. Bueno, ¿con qué lo medimos? Tomá, ahí tenés la misma cinta métrica que mediste la puerta, medime el diámetro del tornillo. Y viene Caro y me dice, profe, yo tengo un instrumento que es un calibre. Ah, mirá vos, buenísimo, medime.
Entonces resulta que la cosa empieza a cambiar porque ya el calibre va a empezar a detectar decimales que los otros instrumentos no detectan. ¿Sí? Entonces, y así vamos a encontrar muchos ejemplos, porque de la cinta métrica puedo saltar al calibre, y del calibre puedo saltar al otro instrumento que no me sale el nombre ahora, que mide, que es así. A ver, ayúdenme los de la escuela técnica. ¿El micrómetro? Micrómetro, gracias Alexis, qué capo. Entonces viene Alexis y me dice, profe, pero yo lo voy a medir con el micrómetro. Micrómetro, es decir, que detecta 1000 veces menos, mil divisiones, una en 1000. ¿Se entiende? El otro es un centímetro. Entonces, cuidado, porque cuando yo vaya a medir, agregarle números decimales a una medición no implica que esa medición sea más precisa. Al contrario, es más imprecisa. Porque yo, dependiendo con el instrumento que esté midiendo, es la cantidad de ceros reales que voy a poder detectar. Ceros después de la coma me refiero. Eso, en los testers, todo este cuentito que estamos hablando acá, en los testers, en los multímetros, se dicen dígitos. Entonces hay instrumentos, y después no se preocupen por esto que les voy a poner acá, porque después los vamos a estudiar con detalle, pero como hoy es la clase introductoria, hay instrumentos que su display marca 3 dígitos y medio, hay instrumentos que marcan 4 dígitos y medio, ¿sí? Y un instrumento de 3 dígitos y medio es un instrumento que tiene 3 lugares después de la coma. Y un instrumento de 4 dígitos y medio es un instrumento que tiene 4 lugares después de la coma. 3 dígitos y medio, sí. 4 lugares después de la coma. Estos lugares pueden variar entre 0 y 9, y este lugar puede variar entre 1 y 2. Lo mismo pasa con esto que está acá. Este lugar puede variar entre 0 y 9, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 9, y este puede variar entre 1 y 2, el medio, por eso se llaman de 3 dígitos y medio. No se preocupen, repito que esto lo vamos a estudiar con detalle. Entonces, no es lo mismo medir una corriente con este instrumento que medir una corriente con este instrumento. ¿Sí? Ahora resulta que todo esto se hace trizas desde el punto de vista de la utilidad que yo le voy a dar a la medición. Vamos con un ejemplo burdo. Yo tengo la panadería acá a la vuelta de mi casa. Yo a la panadería puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta, puedo ir en un Fiat Palio, puedo ir en una Honda o puedo ir en un Mercedes-Benz a comprar el pan. En todos los momentos voy a ir a comprar el pan y voy a venir con el pan, con el kilo de pan a mi casa. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, quizá con la bicicleta me alcance, porque yo con la bicicleta voy y vengo y no tengo problema, y no tengo necesidad de utilizar un instrumento Mercedes-Benz para ir a comprar pan. Entonces, ¿tiene sentido comprarse un osciloscopio de última generación, etcétera, el más sofisticado de todos, o un tester de 5 dígitos y 3/4 de última generación, bla, 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 portátil, bla, bla, si yo lo que voy a medir son cargas de pilas Everready, porque mi función es detectar si la pila está cargada o está descargada. Entonces, en función de eso, no tiene sentido, porque que una pila mida 1,5 y que una pila mida 1,498888 no tiene mucha diferencia desde el punto de vista técnico, me refiero. Ahora, si yo estoy en un laboratorio de contrastación de instrumento en el INTI
donde yo tengo que certificar si el instrumento está calibrado, etcétera, etcétera. Bueno, cuidado, porque yo voy a necesitar un instrumento que tenga la suficiente cantidad de decimales detrás de la coma para que yo pueda detectar la calibración exacta del otro instrumento. Eso se llama contrastación. ¿Sí? ¿Tiene sentido medir la corriente que circula por una bomba de un HP que yo la uso para regar? ¿Medirla con un tester de 5 dígitos después de la coma? Y no. Y no, ¿para qué voy a gastar tanta plata? ¿Puedo ir a comprar el pan al Mercedes-Benz? Sí, claro que puedo ir a comprar el pan, está perfecto, andá, no hay drama con eso. Pero El que tiene plata se la quiere, profe. claro, exactamente, pero ¿sabés lo que te va a pasar? Que cuando vos vayas a tu empresa y le digas a tu jefe, mira, necesito comprar un Mercedes-Benz para ir a comprar el pan, y te va a decir Claro, que sí, no. ahí te raja. Claro. Entonces, cuidado, que hay aspectos que están rodeando a la medición, ¿sí? Que nosotros muchas veces no lo tenemos en cuenta intuitivamente. Le voy a ir a pedir a Norberto un tester digital, un osciloscopio digital de última generación para medir un divisor resistivo con dos resistencia. Ah, si con un tester no quiero decir, El más taroba. el más chino que exista en el laboratorio me alcanza y me sobra. Si yo quiero medir simplemente un divisor resistivo. ¿Sí? Ahora, si lo que estoy midiendo es un oscilador que va a utilizar en digitales, para un futuro equipo de electromedicina, bla, 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 bueno, esas resistencias van a tener una tolerancia del 0 al 0,1%, al 0,2%, que bueno, entonces por lo tanto voy a necesitar medirlo con un multímetro que tenga los suficientes dígitos después de la coma como para detectar el 0,1% de tolerancia de esa resistencia o el 0,2%. Ahora, si voy a medir esas resistencias comunes que son al 5%, al 10%, y lo mido con un tester chino. Estos conceptos que ahora por ahí suelen resultar bastante lógicos, digamos, bueno, hay que tenerlos presentes porque la medición puede ser tan sencilla o tan compleja dependiendo de lo que voy a medir y de la utilidad que le voy a dar a la medición. Por eso, vuelvo al principio de esto que les estoy contando, por eso es tan importante que el técnico o el ingeniero conozca lo que está midiendo antes de medirlo. Eso es fundamental. Cosa que ustedes, todos, antes hasta ahora, eso no lo teníamos en cuenta. No lo teníamos en cuenta. Nosotros queríamos medir la tensión colector-emisor y agarrábamos cualquier instrumento. ¿Sí? Íbamos y el primer tester que se nos cruzaba lo utilizábamos. Está bien, no hay ningún tipo de problema, pero muchas veces íbamos a comprar el pan en el Mercedes-Benz. ¿Sí? Como tener cierto criterio, por ejemplo. Exactamente, esa es la palabra correcta que yo no le he dicho. Hay que tener criterio. Perfecto, perfecto, esa es la palabra correcta. Un técnico o un ingeniero de medición tiene que tener criterio. Y tener criterio significa conocer lo que estoy midiendo, conocer la medida, el parámetro que voy a medir y conocer el instrumento que voy a aplicar. Todo eso, sí, unido, significa tener criterio. Exacto. Gracias por aportar esa palabra que es la palabra correcta. Bien. Bien. Y por último, para ir cerrando por el día de hoy, otra cosa interesantísima, fíjense que hemos hablado que habíamos arrancado en Física 2 con que medir era comparar, habíamos arrancado acá, esto es el primer acercamiento que nosotros tuvimos a la palabra medir, y fíjense cómo de a poquito
fuimos incorporando cosas que no las habíamos tenido presente. Nosotros desde física hasta medidas, ¿sí? Utilizamos muchas veces, no digo todos, me refiero en general, uno no tiene todas estas cosas que yo les acabo de decir. Uno mide porque mide, por intuición. Inclusive aquellos que han utilizado el osciloscopio hasta ahora, cuando hicieron una medición con el osciloscopio, ¿cómo miden con el osciloscopio? Empiezan a girar las perillas para todos lados hasta que en un momento aparece la señal. Y ahí está perfecta. ¿Es correcto? Sí, está perfecto, porque en definitiva están viendo lo que quieren ver. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el criterio que tuvieron para llegar a visualizar en la pantalla del osciloscopio? La onda esa no se tiene idea. Se llegó por tocar cosas, digamos, como uno aprende a manejar un celular. Toca, hasta que en un momento aparece la señal. ¿Sí? Ahora, eso implica que cuando uno está midiendo una pila no pasa nada. Pero puede ser que cuando uno esté trabajando en un circuito en serio o en un circuito delicado, puede ser que cometa errores y dañe o instrumentos o circuitos. ¿Sí? Entonces, cuando la medición empieza a ser cada vez más compleja, más sofisticada, ¿sí? No es solo mover perilla. No es solo mover perilla, porque uno puede cobrar riesgo. O puede cobrar riesgos propios físicos de uno. Meto el tester ahí, salta una chispa que me destruye. ¿Sí? Si yo quiero medir alta tensión, no puedo ya a subirme a medir alta tensión y empezar a tocar perilla para todos lados. Tengo que tener criterio, decir, che, acá hay 13.000 volts, hay 33.000 volts. Puedo meter así nomás cualquier cosa, cualquier punta, con cualquier instrumento, sin ningún medio de protección, que ese es otro de los temas que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque medir implica todo esto que les estoy diciendo. La palabra que me la acabo de decir ahí uno de los chicos, que no le conozco la voz todavía, no sé quién fue, es el corazón de una medida, es el criterio. Y el criterio implica conocimiento, implica otra cosa fundamental en la medida, es tranquilidad, no ser ansioso, orden. Eso también es otra de las cosas que le vamos a explicar cuando vayan al laboratorio. Cuando trabajamos en grupo suele suceder que todos meten mano por arriba, entonces uno está con la plaqueta y viene el compañero de atrás y pone el dedo y dice, no, por acá, por ahí, esta cosita que está acá, y toca con el dedo, y viene el otro y por allá va moviendo las perillas para todos lados. Está bien, hay microamperes, no pasa nada. Pero si vos estás midiendo alta tensión, donde metas el dedo, sabés lo que te pasa. Entonces, hay que tener orden, hay que ser criterioso, hay que tener una normativa de los pasos a seguir para realizar una medición. Eso también es muy importante. Primero se pone el instrumento, se coloca el instrumento, se calibra el instrumento, se analiza lo que se va a medir, se visualiza si los puntos donde yo tengo que colocar el instrumento están en condiciones para la medición. Esto significa que el punto no esté sulfatado, que el punto no tenga humedad, que el punto donde yo voy a conectar el instrumento tenga el suficiente lugar como para que yo no produzca ningún tipo de cortocircuito, etcétera, etcétera. Que la punta del instrumento que yo necesito medir sea la punta adecuada. Cuidado con esto, que es fundamental. Profe, Sí. me quería aportar algo justo que iba a decir de las puntas del osciloscopio. Una vez Sí. que lo vi pasar en el laboratorio, hay un chico que estaba trabajando haciendo un laboratorio, estaba haciendo un trabajo ahí, estaba haciendo unas mediciones con el osciloscopio, y el muchacho se levanta y se va al baño, no sé qué se fue a hacer. Resulta que quedó el osciloscopio ahí desatendido, ¿viste? Y alguien, por no decir quién, vino y le cambió la punta y la dejó ahí. Y el muchacho volvió nuevamente y empezó a seguir retomando sus medidas y no le daban los números, no daban números, y nunca se detuvo 2 segundos a recalibrar la punta y a comprobar si las medidas que estaba teniendo eran las que tenía que tener. Está bien. Entonces no le fue bien en el examen ese práctico. Y es como que te deja una lección aprendiendo de que cada vez que vos atendés tu equipo está re bueno volver, y cuando volvés nuevamente comprobar que está todo como tiene que estar y no asumir simplemente. Claro, exacto, sí. Sí,
Bueno, Tenés que aprender a no confiar en las personas. Bueno, No, y yo, como si les digo quién le cambió la punta, ustedes van a decir, ah, porque fue un profesor, yo lo vi. está bien, pero lo que sucede, eso es un hecho, si se quiere, anecdótico, que eso habitualmente no va a pasar, ¿no? Bueno, salvo que venga un compañero de trabajo que tenga el una, profe César cambiando nuevas puntas. una maldad. No, 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 no. O sí, qué sé yo, no, Yo pero, creo no, que, no. yo creo que todos los que estaban ahí vieron eso, aprendieron la lección de toda la vida, no se van a olvidar más. Sí, lo que pasa es que, bueno, ese tipo de cosas muchas veces, viste, hay que tener cuidado para que no produzca ningún tipo de daño. Yo soy muy criterioso con esto, con la trazabilidad. Cuando digo trazabilidad es poder hacer un seguimiento de los pasos a seguir en la medición que se hizo. Eso es otra cosa importante. La medición, un concepto fundamental. Disculpen que estoy medio que esto viene medio desordenado, pero como es la primer clase, esto obviamente después lo vamos a ir, esto lo van a volver a escuchar. Ah, sí. Las mediciones, otra cosa fundamental, tienen que ser repetibles. Tienen que ser repetibles. ¿Qué significa que sean repetibles? Es que viene Pablo y hace la medición y me dice que la corriente que pasó por ese cable son 3,4 miliamperes. Yo tengo que venir dentro de 5 días, ¿sí? Y hacer la misma medición sin que esté Pablo y me tiene que dar, si no es 3,4, me tiene que dar 3,5 miliamperes. Porque Pablo tiene que dejar asentados los pasos a seguir en una medición. Y eso tiene que quedar registrado. Es como hacer una trazabilidad de los pasos a seguir en la medición. Cómo coloca el instrumento, cómo lo calibra. Inclusive en los laboratorios de medición profesionales anotan hasta la temperatura del ambiente que hay, la humedad que hay en el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces esos parámetros también quedan registrados cuando la medición es una medición de alta precisión. Entonces, la medición tiene que ser repetible, ¿sí? Y para eso tiene que quedar bien registrado y bien entendido de qué manera se realizó la medición. Se levantó esta resistencia, la resistencia 1 se levantó, la resistencia 2 no se levantó, la llave 1 estaba encendida, la llave 2 estaba apagada, el instrumento se puso en determinada escala, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas cosas que van, fíjense cómo de a poquito se va complejizando el concepto medir. Se le van agregando componentes que no se tenían en cuenta en el concepto de la realización de una medición. Estos conceptos no solo pasan en las mediciones eléctricas, sino pasan en todas las mediciones. Si yo voy a medir temperatura, si voy a medir presión, voy a medir lo que sea. Después cada instrumento tendrá su manual, que es otra cosa que habitualmente nosotros no miramos, que son los manuales de los instrumentos. Todo instrumento, hasta el tester más chino que se les ocurra, tiene un manual. Que el manual sea una hojita chiquitita bueno, no importa, es un manual. En esos manuales vienen registrados, hasta de los testers más chinos de todos, el error que el fabricante me asegura, ¿sí?, de una medición. Los nuevos conceptos que existen del término error, que es otra de las cosas involucradas en una medición, es el concepto del error. Y cuando hablo de error en medición, no estoy hablando de la palabra error asociada al concepto de equivocación. ¿Sí? Cuidado con esto. La palabra error en medición no está relacionado con la equivocación. Está relacionado con cuán lejos está el valor medido de un valor probable. A ver, cuidado con esto, que esto lo van a ver cuando vean el Taylor. Históricamente, ustedes por ahí recuerdan
cuando vieron en el secundario, en física o en las primeras materias, que le hablaban de que existía un valor verdadero, ¿sí? Y otro valor que era el valor medido, digamos. Entonces, dependiendo de cuán lejos o cuán cerca estaba el valor medido del valor verdadero, de acá decíamos que teníamos el error en la medición. ¿Se acuerdan de esto? Creo que el error, claro, era la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. Claro, Justamente. exacto. ¿Recuerdan que había, creo que lo ponían con la letra delta E, que era el error absoluto, que era, como bien decías vos recién, el cociente entre el valor verdadero, la resta, perdón, entre el valor medido y el valor verdadero, o al revés, esto era más menos, ¿no? O módulo, valor, cualquier cosa. Entonces ustedes esto le ponían valor verdadero menos valor medido, esto el módulo, porque dependiendo, y eso le llamaban error absoluto. Y el error relativo recuerdan que era el módulo, esto es el concepto histórico del concepto de error, sobre el valor verdadero. Esto era un error, esto no tenía dimensión y por lo general se expresaba en porcentaje, ¿sí? Y esto sí tenía dimensión y era el error que se cometía en la medición. Pero en todas las situaciones, aparecía un valor verdadero. Bueno, resulta que las nuevas teorías de errores, ¿sí? Cuando digo nuevas tampoco son de ayer, estamos hablando de unos 10, 15 años atrás, ya no se habla más del valor verdadero, ¿sí? El valor verdadero no se habla más, no existe más un valor verdadero. No existe más el valor verdadero. Lo que existe es un valor, ¿sí? Estadístico, ¿sí? Más probable, se dice. Un valor estadístico más probable. Es muy sutil la diferencia, pero la teoría de errores es una teoría bastante sofisticada de estadística, y tiene presente esto. No existe un valor verdadero, existe un valor estadístico más probable. Entonces, ¿puede ser el valor típico, profe? O puede ser también el valor esperado, como dicen a veces. sí, es un valor estadístico que se saca por estadística, ¿sí? Que en la curva, en la campana de Gauss, ¿se acuerdan de la campana de Gauss? Sí. En estadística, ¿se acuerdan que cuando uno hacía repeticiones de una medición o tenía una campana de Gauss? Entonces, en la campana de Gauss encuentra un sector, por llamarlo de alguna manera, que sería, supónganse, entre acá y acá, y bueno, en ese sector, entre esos límites, se va a encontrar el valor estadístico más probable. ¿Sí? Pero no existe un punto en particular, no existe ese punto que es el valor de la medición. Una puerta no mide 2 metros, no existe el 2 metros. ¿Sí? Existe un rango, un valor estadístico probable que ronda los 2 metros. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuánto? No se sabe. ¿No? Eso no se sabe. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de ese valor estadístico más probable, que por ejemplo, ¿cómo se obtiene? Bueno, es el promedio. Supónganse, mide 2, 2,5, 3, bueno, sumo todo eso, lo divido por la cantidad de mediciones, y ese es el valor que se considera como valor estadístico probable, o sea, valor verdadero probable. ¿Entienden la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos lo entienden? La teoría de errores hoy día se maneja todo por estadística. Todo por estadística. Entonces,
cuanto más veces haga la medición, es probable que ese valor se acote cada vez más. ¿Sí? No es lo mismo medir una vez que medir 100 veces. Por eso en la estadística, ¿dónde está el corazón de la estadística? Que n tienda a infinito. ¿Sí? El número de muestras tiende a infinito. O sea, cuanto más veces haga la estadística, eso va a ser, la precisión va a ser más grande. ¿Sí? No es lo mismo hacer un estudio de COVID en una manzana que hacer un estudio de COVID en una ciudad. ¿Sí? Esas estadísticas, ¿sí? de contagiados, de fallecidos, de etcétera, etcétera, no es lo mismo hacerla en la manzana de tu casa que hacerla en toda la ciudad de Cutralcó. Cuanto más grande sea la muestra, más precisa va a ser o más jugo le vamos a poder sacar a los datos. Lo mismo pasa con el concepto en las mediciones. Y el concepto de error, entonces, como bien le dije al principio, es un concepto que está relacionado a todo esto que estamos diciendo acá. No está relacionado al concepto de equivocación. Y hay una cosa que es muy importante en el manejo del error, ¿sí? Que básicamente ustedes eso lo estudiaron, ¿sí? Teniendo en cuenta el error relativo. Teniendo en cuenta el error relativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. No es lo mismo el error de 10 centímetros cuando mido, vamos otra vez con el mismo ejemplo de siempre, una puerta, que el error de 10 centímetros cuando mido la distancia que hay entre Neuquén y Cutralcó. ¿Entienden lo que digo? En los dos casos le erro, pero no con equivocación, sino en la medición por 10 centímetros. Pero no es lo mismo 10 centímetros en 2 metros que 10 centímetros en 100 kilómetros. Y otra cosa interesante, entonces uno muchas veces tiende a decir, ay, que quiero tener un error lo más chiquitito posible. Bueno, sí, pero ese error lo más chiquitito posible. Otra vez interviene el concepto de criterio. El ejemplo que yo siempre doy para entender esto también es el contexto en el cual yo estoy haciendo la medición. A ver, vamos con este ejemplo. Yo les hago una pregunta. ¿La Tierra es redonda o plana? Y sería algo muy extremista porque no es tan redonda ni tampoco plana. O sea, no es totalmente. Geoide. Ajá. Si miro el horizonte es plana, si la miro del espacio más o menos redonda. Bueno, ahí, fíjense cómo va apareciendo de a poquito el criterio ingenieril de que no es redonda, es una geoide. Y si miro el horizonte es plana. Entonces no sabemos cómo es la Tierra. Ahora, está bien lo que están diciendo, ojo, ¿eh? Ahora, en el año, qué sé yo, en el año allá de Cristo, en el año 300, decían que la Tierra era redonda, no decían que era una geoide. No me acuerdo cuándo fue que descubrieron que era geoide, pero me parece que fue más adelante. Pero en una época hubo gente que creía que la Tierra era plana. Entonces yo, mirá... Tristemente sigue habiendo sí, gente, te juro que sí, lo defiende. Sí, bueno, es verdad, bueno, el ejemplo por ahí no es el más... no es el Yo no más... le escuché un terraplanista, profe. Exactamente. No, es increíble porque, abriendo un paréntesis, ¿no? Uno busca en Google terraplanismo y se encuentra con cosas Son recreativos para explicar las cosas, increíble. La antiluna me mató, loco. Bueno, pero para, no nos desviemos porque quiero cerrar este concepto, después seguimos, no hay drama. A ver, entonces nosotros decimos, las personas que decían allá en el año 5000 años atrás que la Tierra era plana, estaban equivocadas porque después se demostró que la Tierra era redonda. Y después resulta que avanzamos y dijimos, no, los que decían que la Tierra era redonda, se encontraron con que no, la Tierra era una geoide. Y después avanzó el tiempo y dijeron, no, vos sabés que hay investigaciones que dicen que la Tierra tiene una forma de pera, que es la última, creo, teoría que dice que es como una pera, que no es geoide tampoco. Y así vamos a seguir, y posiblemente dentro de 50 a 100 años digan que la Tierra tiene forma de una ostra.
Entonces, el contexto también hace a la medición, porque supónganse, si yo quiero medir el largo de la habitación de mi casa, ¿tiene algo, me influye en algo que la Tierra sea plana, redonda, geoide, una pera? Y no. Y no, porque yo, la curvatura de la Tierra, como bien dijo un compañero ahí, ¿cuántos kilómetros tengo para medir la curvatura para que la curvatura de la Tierra afecte a mi medición? O que yo tenga que tener presente, en cuenta, en una medición la curvatura de la Tierra. En las mediciones cotidianas, y eso no tiene influencia. No tiene influencia. Entonces, si yo quiero medir la temperatura, vamos con el parámetro eléctrico. Quiero medir la corriente que circula por este amplificador que acabo de hacer en una protoboard acá arriba en el taller de mi casa, con dos BJT, emisor común, con una fuente hecha casera, y quiero medir la temperatura. Quiero medir la corriente que circula. ¿Afecta en algo la temperatura del ambiente? No, no afecta en nada. No afecta en nada en absoluto. Ahora, si yo quiero medir la corriente que circula por no sé, supónganse el ARSAT, las corrientes que circulan por los equipos del ARSAT, y bueno, es muy probable que esta gente ahí en el INVAP tengan presente esto, las temperaturas que van a estar afectando al ARSAT cuando el ARSAT vaya esté en el espacio, las temperaturas que van a estar sometidas a los circuitos en el momento del despegue, las temperaturas que van a estar sometidas al circuito cuando entre a una altura suficiente que el frío sea importante, la presión que va a tener los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante también no pasarnos de rosca, no ir a comprar siempre el pan en un Mercedes-Benz. ¿Sí? Entonces, son importantes y es importante el contexto. Tengo que medir el largo de la habitación mía y qué sé yo, si la Tierra es redonda, cuadrada, plana, no importa. Hagámosle caso a los terraplanistas, digámosle que tienen razón y midamos que la habitación tiene 4 metros por 2 metros y compro 8 metros cuadrados de piso y listo. ¿Sí? No voy a medir con un micrómetro el largo del piso, porque yo quiero ir a comprar baldosa. Entonces cuando voy a la casa que vende baldosa, no le pido, dame 2,476 metros cuadrados de piso. Como mucho le diré dame 8 metros y medio de piso cuadrado. ¿Sí? Entonces, más allá de estos ejemplos burdos... Cuando vas a comprar una docena de facturas no puedes pedirle 11,5. Claro, exacto. Pero más allá de estos ejemplos burdos y extremos que les estoy dando, quiero que ustedes lo bajen a su idea que tienen de medida, al preconcepto que tienen ustedes que traen de la medición, y los vayan incorporando y puliendo la definición de medición. Hay que pulir la definición de medición en esta materia. ¿Sí? Obviamente que después vamos a ir trabajándola.